voy a repetir esta noche. Nadie creyó que de ese espectro que se veía en la cruz, que no parecía un ser humano, se levantara el que hoy es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Pedro, impulsivo como siempre, se ofrece para construir 3 pequeñas cabañas con ramas para poder continuar allí. La respuesta de Pedro, o la reacción de Pedro, que pudiera estar secundada por Juan y Jacobo, los otros 2 que estaban allí, fue prolongar aquella situación tan extraordinaria, tanto como pudieran. Y no es de extrañar, como veremos posteriormente, porque ellos quisieran perpetuar, o sea, hacer que durara más esa inusual experiencia. Cabe decir que no todos los días se puede vivir aquello que ellos estaban viviendo. Por tanto, querían retener aquel momento y continuar gozando de la presencia y la manifestación gloriosa de la divinidad. ¿Cuántos dicen amén? Estos relatos de la transfiguración de Jesús, del griego, transfiguración viene del griego metamorfo o metamorfao, que quiere decir cambiar de forma, dejan perplejo a cualquier lector atento, cualquiera que lea atentamente la Biblia. Solo la persona desinteresada o la excesiva familiaridad, yo creo que usted me siga en esto, con el contenido bíblico puede hacer que alguien se lea estos pasajes y siga leyendo como si nada, no lo impresione lo que está pasando ese momento en la montaña. Sin duda, mi querido hermano, la transfiguración es una escena sorprendente y genera muchas preguntas. Podríamos decir en relación a esto, en torno a esto, primero, que Cristo experimentó un cambio tan dramático en su apariencia con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos los que estaban allí. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no podían comprenderla plenamente. Esto indica que el propósito de la transfiguración de nuestro Señor al menos una parte de su gloria celestial, fue para que el círculo íntimo, es decir, los 3 más cercanos de sus discípulos, pudieran tener una mayor comprensión de quién es Jesús. Amén. Eso les dio la seguridad que necesitaban después de escuchar las terribles noticias de su muerte. Jesús anteriormente les había hablado de que iba a morir, que iba a padecer. Entonces, de alguna manera, tener esa experiencia con él podía darles una luz de seguridad. Además, la transfiguración representó para ellos una oportunidad espiritual sin comparación, una oportunidad única, una experiencia espiritual de primer orden. Ellos pudieron vivir una auténtica manifestación de la presencia de Dios que era típica del tiempo de los profetas y de los patriarcas. Es decir, como ellos vivían de este lado de la historia, no habían visto nada tan apoteósico, nada tan singular. Ellos habían leído y habían escuchado la historia del monte que humeaba, del fuego, de todas esas manifestaciones poderosas. A mí siempre me ha llamado la curiosidad cómo ellos saben que los otros 2 personajes son Moisés y Elías. Pues nosotros en este tiempo tenemos fotografías y inmediatamente reconocemos a las personas. Pero ellos estaban tan familiarizados con la historia que reconocen que los otros 2 personajes que acompañan a Jesús en ese apoteósico momento son 2 gigantes de la historia, 2 grandes héroes de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le hacen un aplauso fuerte a la gloria de Dios? Por favor, note esto, la escena está cargada de simbolismo escatológico, es decir, del fin de los tiempos. ¿De qué se trataba su conversación? Estaban charlando ellos 3. Habían seis personas en
en la montaña. 3 discípulos, el Señor y 2 más, Moisés y Elías. Y ellos conversaban mientras los otros 3 miraban perplejos. Y creo que se codiaban el uno a otro y decían, ese es Moisés, ese es Elías. No han tenido la oportunidad de verlos. Lucas dice que hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Estaban a puertas de llegar a Jerusalén y estaban conversando sobre las cosas que iban a suceder en Jerusalén. Lo dice Lucas 9:31. Pero quiero decirle esta noche, hermano, la presencia de Moisés y Elías en este escenario, entre otras cosas, ratifican la condición mesiánica de Jesucristo. Es decir, están demostrando que Jesús es el Mesías. Moisés, por medio de quien Dios estableció el antiguo pacto y quien prometió que Dios levantaría a un profeta como él. Deuteronomio 18 lo dice, del 15 al 19, o Deuteronomio 34:10. Se estaba ratificando que Jesús es el Mesías. El gran ministerio de Moisés culminaba allí. Lee usted al Señor citando a Moisés diciendo, oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo esta, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan, hasta Cristo, hasta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Alguien que diga amén. Elías, el enigmático, el emblemático, el profeta que muchos años después o anteriores denunció a Israel, digo después de Moisés, anterior a Cristo, denunció a Israel por su infidelidad al pacto. El gran profeta que hizo llover fuego del cielo, el gran profeta que destruyó a una compañía de sacerdotes, de falsos sacerdotes, de falsos profetas, y que hizo vindicar o reivindicar el nombre de Dios, demostró que Jehová es el Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y cuyo retorno Malaquías había profetizado, digamos, de manera simbólica en la venida de Juan el Bautista, Malaquías 4:4 al 6. Estos dos personajes están allí y en la experiencia de la transfiguración, además los apóstoles, los 3 que tuvieron la bendición de participar, pudieron experimentar un anticipo del reino de Dios. Amén. Alguien dijo que ellos dos representaban en cierto modo, y no es una doctrina, simplemente una posible conjetura, porque Moisés murió, o por lo menos la historia dice que Moisés murió y fue sepultado, pero de Elías no se dice que haya muerto, sino que fue arrebatado en un carro de fuego. Y quizás sean una representación de los hijos de Dios, los cristianos que mueren, y de aquellos que no morirán, porque serán arrebatados. Amén. Alguien que grite gloria a Dios. Alguien que le dé un aplauso a la presencia de Dios. Pero ante todo, se pone en evidencia la naturaleza divina de Cristo. El velo de carne fue corrido para que salieran vestigios de la majestad de Dios. Si Moisés alguna vez vio la presencia de Dios en el monte Sinaí, en esta ocasión son los apóstoles los que están viendo a Dios manifestado en carne. La transfiguración, iglesia, nos debe llenar de gozo, ya que en ella vemos nuestra redención prometida y cumplida y anticipamos nuestra gloria futura junto a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y todo marcha bien hasta allí, perfecto. Recuerden que el tema es montaña y valle, y todo está sucediendo en la montaña. Pero al siguiente día, después de la convención, después de la fiesta y el gozo, habiendo descendido del monte, se sucede un incidente que contrasta diametralmente con lo que acababa de pasar el día anterior. En la escena aparece un muchacho lunático
que era terriblemente atormentado por un demonio. El padre lo había traído para que Jesús lo sanara, pero no lo encontró porque Jesús estaba en la montaña. Al no estar Jesús, se lo acercó a los otros nueve discípulos, y ellos asumieron el desafío y no pudieron liberarlo. Agarre esto, hay 3 disfrutando con Jesús allá arriba y hay 9 acá abajo pasando trabajo con un demonio. Usted me está siguiendo, ¿verdad, hermano? Este pasaje establece un fuerte contraste con lo anterior, pero nos pone en contexto del tema. De la visión de la gloria de Dios que tuvieron en el monte, bajaron a encontrarse con un joven poseído por un demonio. De la compañía de Moisés y Elías, pasaron a estar en medio de los escribas y los incrédulos. Del esplendor y belleza de la transfiguración, volvieron a la escena del dolor, la debilidad y la miseria en el valle. Del gozo y la sensación de triunfo que sintieron los 3 discípulos en el monte, fueron al encuentro de los otros 9 que estaban frustrados, que estaban inmersos en una situación bochornosa de fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante notar que en este contraste topográfico, porque quise usar ese término para hablar de una disciplina o técnica que se encarga de describir de una forma muy detallada la superficie de un terreno, y que la topografía sirve para confeccionar una descripción de un lugar determinado. Yo lo estoy usando aquí en sentido figurado para establecer la diferencia entre estar en la montaña y estar en el valle. Entre la topografía espiritual, las partes bajas de la tierra siempre van a ser entendidas como las condiciones adversas de la vida. Por ejemplo, usted va a encontrar que la Biblia habla del pozo de la desesperación. ¿Están aquí o no, hermanos? Del que habla el Salmo 42. La Biblia habla de el valle de la sombra de la muerte, del que habla el Salmo 23. En tanto que los promontorios, es decir, las montañas, los montículos, las peñas, simbolizan la victoria, simbolizan la ayuda divina, simbolizan la fortaleza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted va a encontrar que la solución al endemoniado vino de la montaña. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien que aplauda y exalte el nombre de Jesús de Nazaret. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. De hecho, la elección de Lot, que incluye toda la llanura del Jordán, lo condujo al fracaso. El día que se dividieron la tierra, Abraham y Lot, Abraham agarró la montaña. Claro, no lo hizo primero él. Le dijo a su sobrino que eligiera primero. Mire la altura, mire la caballerosidad de este señor. Él es el anciano y él debió decidir primero, pero le dijo a su sobrino, agarre lo que le guste. Y la Biblia dice que a él le gustó la llanura del Jordán, el valle, terreno fértil, a la orilla del río, a todo lo que produce el río. Y esa decisión lo llevó hasta Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham quedó al lado de la montaña. ¿Cuántos dicen amén? Con muchísimas probabilidades en la alegoría del hombre prudente y el insensato que construyeron sus casas, Mateo 7:28, está implícita la imagen que quien construyó la casa sobre la arena lo hizo en la parte baja, es obvio, amén, del territorio, con la consecuencia conocida, y el que la hizo sobre la roca ocupó un lugar alto. Yo estoy predicando esta palabra esta noche porque la iglesia que quiere ser victoriosa tiene que moverse en las alturas, hermano. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor, grite gloria a Dios. Ocupó un lugar prominente. Aunque las adversidades llegaron, permaneció inamovible porque estaba edificada sobre la roca. Yo he dicho muchas veces que las serpientes no cazan águilas. Amén. No hay serpiente. La Biblia dice que la serpiente antigua es Satanás. Y yo no conozco serpientes que vuelen.
se arrastran y las águilas son las que más alto se remontan. No es ni remotamente posible que una serpiente case un águila, a menos que el águila esté en el piso. ¿O por qué no levantas tus manos y le hablas al Señor? Si el Espíritu Santo te está hablando, aleluya, alabanzas al Señor. Hermano, es que me desanimé, es que el diablo no brinca tan alto, hermano. Tiene que ser que lo encontró abajo. Aleluya. Guardando las proporciones, las dos experiencias descritas en torno a la transfiguración de lo que le estoy predicando, iglesia de Farfán, son más frecuentes de lo que los creyentes imaginamos. Las experiencias del monte de la transfiguración nos muestran la tensión que siempre la iglesia ha de vivir entre el gozo de la contemplación del Señor, su gloria, el compañerismo cristiano y la realidad de la misión y las necesidades de un mundo perdido. Cuando estamos en convención, nadie quiere que se termine la convención. Y el campamento, no quisiéramos que lo clausuraran. Es como cuando los discípulos dijeron, no, esto está muy bueno, hagámonos 3 enramadas y no nos bajemos de aquí. Hay que permanecer aquí, no nos vamos. Y uno no quisiera como volver a esa realidad, ¿verdad? Te toca regresar de la convención y del campamento y te vas a encontrar con ese pesado de tu compañero en la universidad o en la empresa, y te vas a reencontrar con esa realidad. O incluso hay alguien iracundo, alguien que te hace la vida a cuadritos en la casa. ¿Cuánta gente sale de nuestros cultos gozoso, pletórico de la gloria de Dios, pero cuando llega a su casa es como si hubiera descendido del monte? ¿Alguien le está hablando el Espíritu Santo esta noche? Gloria a Dios. Y las necesidades de un mundo perdido, pero además esas otras realidades que no quisiéramos afrontar, lo adverso, lo inaceptable de la vida. Acabamos de venir del sepelio del papá de nuestro pastor, hermano Edwin Ocampo. Lo asesinaron esta mañana, alrededor de las 5 de la mañana. Acabábamos de bajar del monte. Estábamos hablando la noche anterior de lo gloriosa que fue la convención, hermano Imer. Él me llamó para decirme, supervisor, bueno, una cantidad de cosas. Y en la mañana le asesinan al papá. Entonces, esos contrastes de la vida y esas experiencias en las que a veces estamos en la montaña y a veces estamos en el valle. La vida cristiana, nosotros nos movemos en esa dinámica de un estado a otro. Tener poderosas experiencias espirituales, y por favor le aconsejo que las procure. Trate de tener experiencias poderosas en Dios. Dígame amén a lo que acabo de decir. Seguro no van a ser frecuentes, no todos los días se habla en lenguas, no todos los días estamos pues en esos ambientes, pero es necesario, hermano, pasar por esas experiencias, porque tampoco es bueno simplemente vivir en el valle, en fracasos, en vida espiritual decaída. Amén. Al fin y al cabo, las victorias espirituales vienen de las alturas, vienen de la montaña, vienen de la cumbre, vienen de estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Haga ese aplauso a Él. Tener poderosas experiencias espirituales, momentos de solar, de tranquilidad, y luego pasar a enfrentar momentos dolorosos, es muy frecuente, es casi que el pan de cada día. Es algo así como pasar del monte Hermón, del que estoy hablando, donde sucedió la transfiguración, como escena central a una lucha contra las fuerzas del mal. Hemos vivido nosotros muchos momentos de transfiguraciones, amén, en los que hemos quedado impresionados. Dios nos ha tomado, el Espíritu Santo nos ha transfigurado, nos comportamos como nunca, danzamos y saltamos y gozamos en la presencia y Dios ha causado una poderosa impresión en nosotros, nuestros cultos, nuestros ayunos. Yo bendigo el proyecto de oración que tienen las Dorcas, el proyecto de oración que tiene el ministerio de oración de nuestra iglesia. Esas experiencias las necesitamos en la iglesia. Oh, alabanzas al Señor.
Nuestros retiros incluso son como aquellos momentos de gloria. La Santa Cena, la Semana de Renovación, la Semana Misionera, se convierten en momentos en que vemos la gloria, oímos la voz de Dios. El Señor se ha transfigurado ante nosotros y lo hemos visto poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero los episodios de desánimo, de crisis, no se han hecho esperar. Muchos vienen al otro día. Aleluya. Altas y bajas configuran nuestra topografía espiritual. Primero la montaña. Por favor, Daniel, ayúdame con algo de fondo. Las montañas están llenas de significado en las Escrituras. Déjeme detenerme aquí. La exclamación de David en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Evidencia la relación que había entre lo sagrado y las montañas. En la Biblia se mencionan 16 montes o montañas, pero hay 7 de ellos que son muy importantes en el desarrollo de la historia sagrada. Famosos como el monte Sinaí, el monte Moria, el monte Carmelo, el monte de los Olivos, el monte Tabor y por supuesto el monte Gólgota. Estas promontorios o estas montañas nos enseñan no solo de la topografía de Palestina, sino de una especie de mística que rodeaba esa tierra. Los montes están llenos, hermanos, de enseñanza y simbolismo. El monte es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, lugar alto de encuentro con el Altísimo. Eventos muy importantes sucedieron en diversos montes mencionados en la Biblia y usted los ha leído. En el lenguaje alegórico de las Escrituras representan a menudo reinos, poder, fortaleza, protección, entre otras muchas cosas. En este pasaje la montaña tiene, además de las connotaciones que indican, otras muy especiales. La montaña, mi hermano, acostumbraba a ser el lugar de revelación del Señor, el sitio donde Él se encuentra y se manifiesta a su gente. Moisés subió al monte Horeb o al Sinaí y allá recibió las tablas de la ley. Y Dios, cuando quiso mostrar su gloria, le dijo al profeta Elías que se encontraran en el monte Carmelo. Amén. Y el lugar donde Dios llevó a Abraham fue la cumbre del monte Moria. Y cuando David llegó a Jerusalén, decidió que en la cumbre del monte Moria se establecería el santuario. ¿Cuántos dicen amén? Lugar de grandes experiencias espirituales. Moria, a Carmelo, entre otros, muchos. Y yo no estoy haciéndole una apología a las montañas para animarlo a que haga un viaje a la Tierra Santa y diga, ya pisé el Sinaí. No, porque esos montes no eran poderosos de por sí. Tenían la mística de que en esos lugares se manifestó la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? El monte Tabor. El monte se encuentra en el extremo del valle del Jezreel. Allí fue donde se sucedió la transfiguración. 17 kilómetros al oeste del mar de Galilea. Mide 575 metros de alto. No es muy grande. La montaña más grande del mundo es el Everest, como más o menos 8 kilómetros de altura. Pero esa montaña, junto al valle, sobresalía. Es el monte Tabor, visible desde muy lejos. Es un sentido estrictamente alegórico, hermano. Por favor, no pierda de vista esto. Y tiene mucho que ver con la altura espiritual. El cristiano tiene que tener altura espiritual, elevación espiritual. Tiene que ver con moverse en las dimensiones de Dios, moverse en dimensiones superiores. Amén. Tenga en cuenta que Jesús subió con ellos a orar, dice el verso 28, y que la historia termina con la liberación de un joven atormentado por un espíritu. Es decir, si tú subes a orar, si tú subes a encontrarte con Dios, lo más probable que va a suceder es que cuando bajes a la realidad, traigas poder de Dios, traigas unción de Dios, tengas victorias en Dios. Dale ese aplauso fuerte. Aunque no parezca, orar, ayunar, venir a la vigilia, buscar a Dios es como subir al monte. Alabanzas al Señor. Todos los creyentes deberíamos procurar subir a la montaña.
Oh, aleluya. Todos debiéramos anhelar experiencias superiores con el Señor. Todos deberíamos romper una que otra vez nuestra cotidianidad. Yo le decía el domingo anterior, no sé si fue el domingo anterior, cuando estábamos hablando del ayuno, el ayuno que hicimos previo a la convención, ¿cierto? En serio, hermano, lleva tantos años sin sacar un día de ayuno. ¿Es verdad eso? En serio, es que no tiene tiempo, de verdad. Párese al espejo y mírese y dígase, de verdad es que no tiene tiempo para orar nunca. No puede cuadrar algo. No puede buscarse la manera de pegarse la subidita al monte. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Voy a alzar mis ojos a los montes. Voy a clamar y de ahí vienen las bendiciones. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Pero ¿qué? ¿Por dónde empezó este salmo? Alzando los ojos a los montes. Alabanzas, 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 alabanzas. La vida cristiana misma, iglesia, supone de suyo el contacto con las cosas de arriba. Pablo dijo en la carta a los Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Aló? ¿Qué dice el resto? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, el verso 2, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En esas latitudes se conoce al Señor de otras maneras. ¿Ustedes recuerdan a Juan, uno de los tres que estaba allí? A Juan no hablaba mucho. El locuaz era Pedro, el que salía siempre a conversar. Pero Juan, cuando escribe su evangelio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hay un ápice poderoso que dice ahí, y vimos su gloria. Alabanzas al Señor. Como quien dice Pedro, Jacobo y yo, vimos su gloria. Y la vieron en la montaña. Quizá por esa razón, por lo menos estos dos hombres fueron muy prominentes. Amén. Que sirvieron al Señor. Que las experiencias con Dios nos convencen cada día de su grandeza. Si alguien está subestimando el evangelio y se está alejando, y como decía la hermana de Julia aquí, no está viniendo y estamos dejando las bancas vacías, bueno, hay que revisar en qué nivel se encuentra. Amén. Si quizás no se está moviendo en la altura, porque las experiencias con Dios nos convencen cada día de su grandeza, de la necesidad que tenemos de Él, de la urgencia que tenemos de estar en su presencia. Amén. Al igual que Jacob, Moisés, Job, Isaías, quienes conocían al Señor de manera parcial, una experiencia inusual lo llevó a un conocimiento más profundo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Claro que Moisés conocía al Señor por cuenta de la enseñanza que le dio su mamá en la cuna de oro, en la que lo criaron en la casa del faraón. De hecho, la influencia de la madre fue la que condujo a que Moisés rehusara llamarse hijo de la hija de faraón para aceptar los vituperios, porque tenía la mirada puesta en el galardón, pero realmente no había tenido una experiencia significativa hasta que se encontró con la zarza ardiendo en las faldas del monte Horeb. Pero no fue lo mayor que le pasó, lo mayor lo experimentó en la cumbre del monte Sinaí, y allá Moisés descendió con el rostro resplandeciente, hermano, porque de allá se extrae gloria, de allá se extrae unción, de allá se extrae presencia, de allá se extraen mensajes, de allá se extrae predicación, de allá se extrae autoridad, de allá se extrae victoria. Dale ese aplauso fuerte a la gloria de Dios. Pablo habla de haber sido llevado al tercer cielo. No, ni siquiera al primero, sino a la parte más alta, al tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no es dada a expresar a los hombres. Amén. El monte, mi hermano, significa tu vida de oración, de comunión, mi vida de oración.
¿Quieres o queremos conocer a Dios? Subamos a la montaña. ¿Quiere una respuesta para su vida? Suba a la montaña. ¿Quiere sanidad para su cuerpo? A la montaña. ¿Quiere que sus hijos se entreguen a Dios? A la montaña. ¿Quiere estar en el fuego continuo del Espíritu? Suba a la montaña. Suba a la montaña, suba a la montaña. Amén. Suba en oración, suba a la presencia de Dios. Conéctese con la parte alta. No se quede siempre en el valle. En el valle hay bichos, en el valle hay serpientes. Hay que subir, porque en la montaña está Dios. Yo quiero decir que las experiencias con Dios no debieran ser exclusivas de una élite. Ahí hay 3 de 12. Pedro, Juan y Jacobo son el círculo más cercano de Jesús, quizás elegidos por él o personas que buscaban estar cerca de él. Como Josué, que no se apartaba del medio del tabernáculo. Como Eliseo, que parece que fue el único de los hijos de los profetas que anheló tener la doble porción del espíritu que estaba en Elías. Aleluya. En ese contexto, Pedro allá arriba plantea lo que sería ideal. Amén. Que el momento se prolongara. Yo siempre he creído, mis queridos hermanos, que cuando alguien pasa a la eternidad, algún hijo de Dios pasa a la eternidad, y nosotros acá estamos llorando y dolidos por él, tanto que quisiéramos que se volviera, ese que está del otro lado no quisiera regresar jamás. ¿Usted me está entendiendo lo que acabo de decir? Pablo dice que estar con el Señor es muchísimo mejor. Ninguno de nosotros quiere pasar por esa experiencia. Pero del otro lado no habrá quien quiera regresarse. Al contrario, no sé si estarán tratando de que nosotros nos vamos con ellos. Porque allá del otro lado es muchísimo mejor, dice. No es mucho, hermano, muchísimo. Es una palabra superlativa, hermano. Muchísimo mejor. Por eso cuando Pedro está allá en esa dimensión, Maestro, dice verso 33, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es muy bueno estar en la presencia de Dios. Hermano, yo no entiendo por qué hay gente que le incomoda y quiere que se termine y hasta cuándo. No, bueno es, por lo menos para nosotros, bueno es que estemos aquí. No hay manera de que hagamos 3 enramadas y nos quedemos aquí, pero no para nosotros, para ti, para Moisés, para Elías. Alabe, aplauda, glorifique el nombre del Señor. Quisiéramos estacionarnos y no movernos. Las enramadas eran especies de tiendas construidas con ramas para protegerse de los peligros de pernoctar en un monte durante la noche, como si fueran Boy Scouts, como casetas de campaña. Representan aquellas circunstancias en las que nos sentimos cómodos y de las cuales no queremos salir para no enfrentar nuestros temores o nuestras responsabilidades. Por naturaleza, hermano, los seres humanos queremos que los buenos momentos se prolonguen de manera interminable. Nadie quiere que se le acabe la buena salud, la buena economía, el estar sin problemas. Queremos vivir sin preocupaciones. Y qué triste cuando se acaban las vacaciones, ¿verdad? Del empleo o de la universidad o del colegio. Quisiéramos prolongar. Es bueno, pero no es realista porque te toca enfrentar otras realidades. Sería la mitad de la vida. Hay otras experiencias inevitables que tenemos que enfrentar a la luz de la experiencia que hemos tenido en la montaña. ¿Me está entendiendo? Esas cosas duras y difíciles de la vida, esos momentos complejos en que muere alguien, en que hay una amenaza, en que la enfermedad, en que el problema, esos momentos críticos de la vida pueden sortearse mejor si antes hemos estado en la montaña. ¿Por qué no levantas tu mano por unos minutos? Háblele al Señor. Claro que quisiéramos ser llevados a aguas de reposo y a pastos verdes, según dice la primera parte del Salmo 23, pero menciona que hay que pasar por el valle de la sombra de la muerte. Jesús mismo, antes de pasar
de la transfiguración, a puertas de pasar de la transfiguración, porque Jesús pasa, queridos hermanos, de la transfiguración a la desfiguración. Oh, aleluya. Este Jesús cuyo rostro resplandecía tanto en la montaña, unos días después se cumpliría lo que dice Isaías, fue desfigurado de tal manera su rostro. Y es precisamente en virtud de la experiencia que tiene, les está enviando un mensaje a los discípulos. Corre el velo y les muestra parte de su gloria. Y le está diciendo, muchachos, de aquí a poco no voy a estar tan hermoso, voy a estar desfigurado, pero nada de nervios. Yo tengo el control. Yo soy el Señor del universo. Y los otros están conversando ahí. Aquí tengo a los testigos fehacientes de que yo soy el que soy. Alábalo, 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 alábalo. Si tú lees el verso 22, dice, 8 días atrás, Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitar al tercer día. En ese trance su apariencia externa sería reducida a la de un espectro, el hermoso Señor que irradiaba su gloria. Dice Isaías 52, cómo se asombraron de ti, o cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de la de los hijos de los hombres. ¿Y sabe cómo dice la versión Dios habla hoy? Su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Él pasa de la transfiguración a la desfiguración. Pero ¿dónde termina Jesús? Se levanta victorioso de la muerte. Amén, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Y como se lo voy a repetir esta noche, nadie creyó que de ese espectro que se veía en la cruz, que no parecía un ser humano, se levantara el que hoy es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso para él. Voy a ir entrando a la recta final. La parte baja de la montaña puede ser vista también como símbolo de los problemas que contrastan con la paz que ofrece la presencia de Dios. El ejemplo de las familias que sufren por causa de sus hijos o de sus padres. Evidencia de la injerencia de las fuerzas del mal sobre los hombres. La rebeldía de los hijos, el desempleo, el descarriamiento del esposo, de la esposa. La enfermedad, los amigos que no entienden, los familiares que no apoyan. Es la evidencia de una comunidad religiosa, los discípulos carentes de poder, los que estaban abajo no tenían la fe suficiente, lucharon infructuosamente, no pudieron con ese demonio. ¿Por qué no? Porque no traían la potencia que viene de arriba. Esas situaciones le dan sentido, hermano, a la experiencia en la montaña. La transfiguración cobra sentido cuando el demonio aparece. Cobra sentido el rato que estuvieron arriba. Amén. La necesidad de Dios, de su presencia, de su poder, se justifica por lo que pasa en el valle. ¿Por qué yo necesito llenarme de poder? Porque tengo que enfrentar un mundo hostil, peligroso. ¿Por qué tengo que dejar de comer un día y venirme a orar si Dios me dio miles de papilas gustativas para comer? Porque hay otra realidad. ¿Cómo enfrento yo los problemas que me superan? ¿Cómo enfrento yo los desafíos de la vida si no tengo la potencia necesaria? ¿Por qué tengo que sacrificar unas horas de sueño para estar en una vigilia o levantarme temprano para orar? Bueno, porque hay otras realidades. Todo no es chévere, tranquilo, solazado. Hay momentos en que la mar se agita, en que los problemas se crispan, en que la situación se complica. Necesito enfrentar esas situaciones investidas de poder, de autoridad, de capacidad, y eso viene de la montaña. Todo que se de pie, por favor, hermano. Ustedes recuerdan que cuando se acercaba la turba, Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación.
Aleluya. Jesús ya sabía que venían más o menos 500 hombres. Por eso es que cuando Jesús le dijo a Pedro, no necesito que me defiendas porque yo puedo ir a pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles, es una cosa desproporcionada. Dicen los historiadores que quienes fueron a apresar a Jesús eran no más de 500 personas. Y Jesús dijo, si yo quisiera solucionar esto, pediría 12 legiones. 72,000 ángeles, mal contados, hubieran aterrizado si Jesucristo los hubiera llamado. Pero Jesús no hizo eso. ¿Sabe qué le dijo a los discípulos? Velen y oren. Y ellos dormían y dormían. Y claro, cuando llegó la multitud, Pedro sacó la espada. Y luego cuando apresaron a Jesús, ¿qué pasó con los dormilones? Pues se echaron a perder. No tenían la fuerza para enfrentar esa coyuntura. Jesús se la pasó 3 veces diciendo, muchachos, levántense a orar, busquen la presencia, clamen, oren, supliquen. Y regresaba y los encontraba durmiendo. Regresaba y los encontraba. De tal suerte que cuando llegó el problema, nadie tenía los arrestos, la fuerza para enfrentar esa circunstancia. Todos se echaron a perder. Por ahí hay un muchacho que dicen que estaba envuelto en una cobija y huyó desnudo, la dejó tirada. ¿Sabe quién fue ese? Juan Marcos, el que escribió el segundo evangelio. Después de que vino el Espíritu Santo y se llenó de poder, escribió esto, que hoy es alimento para nosotros. ¿Por qué Jesús les insistía? Porque se acercaba el problema. Iglesia, hay que subir a la montaña. No hay manera de enfrentar las dificultades de la vida acá en el valle sin la potencia que viene de la montaña. Aplauda al Señor. Por favor, si estoy predicando muy largo, discúlpeme. Este fin de semana no predicamos, pero déjeme decirle esto. La montaña representa la presencia de Dios, su manifestación, la comunión del creyente con el Señor. El plan, el llano puede representar la superficialidad, la vida cristiana desbalanceada, la vida cristiana que no busca de Dios. ¿Quieres levantar tus manos o quieres venir al altar y hablar con el Señor? Qué paradoja, pero doblarnos para orar es subir a la montaña. Como dijera Zacarías Palacios, aquí se sube bajando. Aleluya. Andar en el valle es vivir a tan bajo nivel en relación, sin búsqueda real, ocupado solamente de los asuntos materiales. Aquellos que suben poco a la montaña no suelen tener experiencia de impacto profundo, le temen a los desafíos espirituales, poco evangelizan, no se sienten seguros de reprender una enfermedad, mucho menos un demonio, porque no tienen comunión. Hable con Dios, yo termino diciendo esto. Jesús reprende con autoridad absoluta al demonio. Y cuando le dicen, Señor, lo traje aquí, mire, este muchacho está luchando mucho y hay una atadura y lo traje a tus discípulos y no lo liberaron. Dice el verso 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó, le sacudió con violencia, pero Jesús fue, reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Señor, y nosotros, ¿por qué no pudimos? Por falta de fe. Este género no sale sino con oración y ayuno. Esto no se rompe sino cuando se viene de la montaña. Háblale. Por la poca fe, situaciones como esta deben ser atendidas con la fortaleza que viene. Somos una raza de gente necesitada y por esa misma razón debemos buscar continuamente el rostro de Dios.